Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén viendo. Mi nombre es Juan Manuel Preto Martínez Y mi nombre es Juan Esteban Rodríguez Sarmiento. y juntos les vamos a exponer nuestro informe de laboratorio de física en electricidad y magnetismo. En este caso nosotros abordamos el tema de la ley de Coulomb y bueno, Juanes, cuéntanos un poco en resumen qué fue lo que hicimos. Claro que sí. Para empezar tenemos el resumen de qué es lo que vamos a ver y con qué es lo que vamos a trabajar en este laboratorio. Primeramente nos vamos a apoyar del entorno de PET Colorado, ya que este nos permite algunas simulaciones que realmente nos indican cómo funcionan las cargas eléctricas y cómo reaccionan estas realmente. También vamos a usar lo que es Excel para guiarnos con las tablas y los datos que nos arrojan estos mismos, generando así unas gráficas y ecuaciones de gráfico. Correcto. En cuanto a una pequeña y corta introducción, bueno, como objetivo se tenía el analizar el comportamiento del campo eléctrico generado por cargas puntuales como función de la distancia. Como segundo, medir la fuerza eléctrica que experimentan cargas puntuales haciendo uso de la medición del campo eléctrico. Y como tercero, calcular la constante de Coulomb a través de mediciones del campo y la fuerza eléctrica haciendo uso de métodos de ajuste. Bueno, más adelante en cuanto al marco teórico va a complementar un poco más lo que nosotros estamos hablando, esto de dónde viene, cómo se puede representar y con el simulador que nombró anteriormente Juanes, que es PET Colorado, puede representarse toda esta cuestión teórica. Por supuesto que sí. Ahora, hablando más específicamente del marco teórico, debemos tener en cuenta ciertas cosas. Para empezar, debemos tener en cuenta la magnitud del campo eléctrico, el cual es una formulita que tiene de sus respectivas variables, que es E, que es igual a K por valor absoluto de Q sobre R al cuadrado. Ahora bien, más adelante, cuando tengamos ciertas tablas, vamos a necesitar darle uso a estas y con ellas poder sacar la magnitud de la fuerza eléctrica, que realmente es una fórmula sencilla, pero pues que de sencilla puede parecer, pero después de lo que vamos a ver a continuación no es tan sencilla como parece. Ahora bien, unos términos que tenemos que tener claros antes de empezar a manejar lo que es el simulador de PET Colorado es tener la distancia y el ángulo, que a pesar de que podrán sonar muy ineficientes a las fórmulas, realmente en el simulador es de mucha importancia. Como Así podemos es, ver, bueno, bueno, claro que sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, ya si vamos en cuanto a las tablas y datos experimentales que nosotros extrajimos de este laboratorio, primero yo creo que es importante que abordemos qué encontramos dentro del simulador. Dentro del simulador podemos encontrar una carga positiva o una carga negativa de un nanocoulomb. Además de ello, encontramos una herramienta llamada sensor. Este nos permite hallar la magnitud del campo eléctrico que genera esta carga con respecto a una distancia. También podemos ver su ángulo. En el apartado superior derecho encontramos mostrar las direcciones, que eso lo que hace es mostrar todas las flechas que más adelante veremos en otras imágenes. Los valores muestra valores numéricos de resultados de lo que calcula el sensor y las grillas es la cuadrícula que estamos viendo en el fondo. claro que sí. Ahora bien, en este apartado podemos ver cómo en nuestra primera tabla de datos que vamos a llenar a continuación, ubicamos el sensor a la primera flecha de cierto ángulo. En este caso nosotros escogimos uno de 45 grados. Como se puede observar, tenemos la carga positiva ubicado en el centro, por así decirlo, del plano. Ubicamos nuestra cinta métrica hasta el punto donde llega el sensor, que este a su vez nos muestra cuánto es la magnitud del campo eléctrico. Esto nos va a servir mucho para más adelante. Este proceso lo vamos a repetir para 7 líneas consecutivas. Como podemos observar acá, vamos hasta la séptima línea y con estos datos pues podemos empezar a llenar nuestra tabla. Así es. En cuanto al otro punto, tuvimos que hacer exactamente lo mismo que en la primera tabla, pero cambiando nuestro ángulo. En este caso, para nuestra segunda tabla utilizamos un ángulo de 90 grados o bien un ángulo recto. Tomamos las medidas de 7 flechas diferentes y obtuvimos la siguiente tabla. Listo, perfecto. Aquí podemos ver las variables, flecha, la distancia, la magnitud del campo eléctrico y el ángulo que nos daba también el simulador. Todos los datos que tenemos aquí registrados nos los daba el simulador y hasta ese punto no era necesario calcular nada. Ahora,
Para la siguiente tabla nos pedían que calculáramos la magnitud de la fuerza eléctrica. Para ello teníamos que utilizar la fórmula de la fuerza eléctrica, que esto viene siendo igual a la carga de la partícula por la magnitud del campo eléctrico. En este caso, como el simulador el, ya nos daba la magnitud del campo eléctrico, simplemente era utilizar este valor y multiplicarlo por el valor de la carga, que si bien ya lo sabemos, como estamos utilizando una carga positiva y ya no sabíamos que el valor era de un nanocoulomb, entonces simplemente era cuestión de multiplicar y nos daban los resultados que tenemos en la tabla. Ahora bien, como podemos observar, gracias a las tablas podemos hacer los gráficos de dispersión, que pueden tener una gran relación con lo que afirma Coulomb, ya que como vemos, la magnitud del campo eléctrico es dependiente de la distancia, es decir, el eje X. Por lo tanto, a medida que aumenta la distancia, significa que la magnitud del campo eléctrico disminuye. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver? Si analizamos bien, los puntos están casi que perfectamente igualados, de tal manera que esta manera de expresarlo potencialmente no solo afirma la ecuación, no solo afirma la ecuación, sino también afirma la ley de Coulomb y coincide con los puntos de nuestra tabla. Como podemos observar en nuestro segundo gráfico, realmente lo único que cambia es la distancia, debido a que pues como lo pudimos observar en las imágenes, la distancia aumenta un poquitico y realmente es prácticamente la misma tendencia a la línea. A medida que aumenta la distancia, significa que la magnitud del campo eléctrico va a descender. Pero realmente, ¿qué pasa con la magnitud de la fuerza eléctrica? Bueno, en este caso podemos observar que el gráfico puede que pareciera que la línea de tendencia no está correspondiendo con los puntos. Bueno, luego de pasar bastante tiempo quemándonos las pestañas y averiguando el por qué, una teoría que logramos hallar es que la carga que tenemos para estos datos fue negativa. Ahora, debido a ello, la ubicación que realmente nos debió haber dado era en el eje y negativo, X positivo. Pero como pues, la carga era negativa, quedó en el eje X negativo perdón, en el eje Y negativo y X positivo. Ahora, pasando de ello, yo creo que ya podríamos pasar a las preguntas que nos generaron dentro del mismo laboratorio. Al observar detalladamente las gráficas elaboradas en Excel de la magnitud del campo eléctrico E versus distancia R, a partir obtenidas en las tablas 1 y 2, ¿podrías describir el tipo de dependencia o relación que hay entre las variables E y R? Claro que sí, como ya lo había mencionado anteriormente, la relación que tienen es inversamente proporcional. A medida que aumenta la distancia, la magnitud del campo eléctrico va disminuyendo. Es decir, cada vez que la distancia es mayor que cada vez que la distancia es mayor, la magnitud del campo eléctrico disminuye, por lo tanto presenta en el mismo una inferior distancia extensa. Claro que sí. En cuanto a la segunda, el inciso B nos dice, analiza la ecuación del gráfico obtenida en Excel identificando en qué caso el parámetro es X y en qué caso es Y, así como los valores constantes que allí aparecen. Bueno, en cuanto a ello, podemos analizar dos cosas principales, una en específico. La variable independiente es la distancia y la variable dependiente es la magnitud del campo eléctrico. Esto debido a que la distancia se mantiene constante, pero dependiendo de la distancia que haya entre la carga de un nanocoulomb hasta una de las flechas del campo eléctrico es mayor o menor según la distancia, es decir, hay una dependencia. Ahora, hay una dependencia entre variables, para ser específico. Inciso C. Compare la dependencia obtenida entre E y R con lo predicho teóricamente para una carga puntual. ¿Coincide la teoría con los resultados experimentales? Bueno, para ser súper concreto, la teoría de una carga puntual dice que las dos variables, en este caso tanto E como R, que en este caso R es la distancia y E es el campo eléctrico, eh, si ambas son inversamente proporcionales, se estaría cumpliendo dicha, dicha teoría sobre una carga puntual. Y al momento de analizar los datos, sí, se confirma. Inciso D. A partir de la ecuación del gráfico obtenida en E versus R, calcule la constante de Coulomb K y compara el valor que obtiene experimentalmente con el valor teórico.
Bueno, ahora con respecto al inciso D nos dice, a partir de la ecuación del gráfico obtenido en E versus R, calcule la constante de Coulomb K y compare el valor que obtiene experimentalmente con el valor teórico. Calcule el error relativo porcentual. Recuerde que la carga fuente del campo eléctrico elegida fue de 1 nanocoulomb. Perfecto. Con respecto a esto, nosotros tenemos que utilizar, porfa, Juanes, podrías mostrarla en pantalla, esa formulita que tenemos más para allá, que es de E igual a K por Q sobre R al cuadrado. Ahora, para poder hallar la constante, para poder despejar K, pues tenemos que cambiar toda esa ecuación, dejando que K es igual a E por R al cuadrado sobre Q. Ahora, al despejar esta ecuación, nos dio el resultado de un 0,94% de error en nuestros resultados sobre la constante de Coulomb con respecto a nuestros resultados de la primera tabla. Tomamos en cuenta y utilizamos los datos de la primera tabla. Y listo, perfecto, podemos pasar al inciso E. E. ¿Qué argumento utilizaría para asegurar que la dirección del vector campo eléctrico está en la misma línea de campo y que esta no está cambiando? El argumento más preciso que podemos obtener es el del mismo ángulo, debido a que los datos registrados usan el mismo ángulo al igual que los vectores mantienen su dirección. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? A medida que los datos pueden ir cambiando, el ángulo es el único que se mantiene firme y lo que acompaña al ángulo es la dirección. Listo, perfecto, claro que sí. Inciso F. Si cambiara a la carga positiva utilizada por una carga negativa, ¿qué se vería modificado en su gráfico E versus R? ¿Y qué cambiaría en la ecuación del gráfico que le brinda Excel? Bueno, para empezar podemos ver en las imágenes de acá el efecto que tendría en una carga negativa. Como podemos observar, realmente no tendría ningún cambio tanto en la ecuación como en la gráfica, puesto que las variables de la magnitud del campo eléctrico no varían si la carga es negativa o positiva, ya que al cambiar las cargas con las mismas condiciones, las variables registradas para graficar no cambian. Sin embargo, el ángulo sí, y este se vuelve negativo. Como lo podemos observar, acá marca un ángulo negativo. Inciso G. Compare la ecuación de la gráfica obtenida para la gráfica F versus R con lo predicho experimentalmente por Coulomb. Perfecto. Para eso nos generó un poco de conflicto, pero llegamos a la siguiente conclusión. Basado en la ley de Coulomb, se debe generar la relación de 1 sobre R al cuadrado, y sí, sí se cumple la ley de Coulomb, puesto que la relación entre las variables son inversamente proporcionales. Esto nos estaría indicando que sí se cumple la ley de Coulomb. Y bueno, perfecto. Así como lo he nombrado anteriormente, se debe tener en cuenta que los puntos de Excel eh, realmente están bien formulados, tienen la misma tendencia que lo muestra por ejemplo, en la primera gráfica, que fueron los datos que se utilizaron, solo que está en este apartado del plano cartesiano por el valor de la carga, ya que para poder calcular el, la primera gráfica se utilizó una carga positiva y para la fuerza del campo magnético se utilizó una carga negativa. Para la tabla se utilizó positiva, para la carga negativa. ¿Ok? Inciso H. Calcule la constante de Coulomb K a partir de la ecuación del gráfico obtenida para F versus R y compare con el valor obtenido en el inciso D. Perfecto. En este caso, para el inciso D, obtuvimos una constante de Coulomb de 9,8 por 10 a la 9. Pero, entonces, con respecto a la última tabla, obtuvimos una constante de Coulomb de menos 3,69 por 10 a la menos 28. Ahora, ¿esto qué es lo que esto qué nos dice o por qué nos dio este resultado? Eh, Esto se debe también a que se utilizó la carga negativa, por lo tanto iba a dar un valor completamente diferente. Y listo, creo que ya podemos pasar a las conclusiones. Bueno, para poder ver diferentes cálculos dentro de este mismo simulador, simplemente era necesario interactuar con el mismo y él ya nos lo soltaba. Esto la verdad me parece algo bastante didáctico e interactivo, ya que evita ese proceso ladrillo de estar haciendo cálculos y simplemente uno se limita a experimentar y a ver qué cambios ocurren al mover diferentes variables. Perfecto. Como tercera tenemos que mediante este laboratorio se proporciona una visión clara mediante tablas y gráficas como el funcionamiento del electromagnetismo en la práctica, reforzando la relevancia de la ley de Coulomb
en el estudio de campos eléctricos. Muchísimas gracias. Listo.